Por eso dejé de cerrar los ojos en la ducha. Historia de Reddit, este caballero les cuenta. Mi juventud me inoculó contra la creencia en fantasmas. La infancia me ofreció una educación brutal sobre los horrores muy reales del abuso y el abandono, experiencias mucho más escalofriantes que cualquier cuento de fogata. Las apariciones espectrales del saber popular parecían casi triviales en comparación. Mi refugio, algo inesperadamente, fue Landon. Un ferviente devoto de lo paranormal, aceptaba cada crujido en las tablas del suelo, cada susurro inexplicable. Al principio, lo desestimé, pero su amabilidad contrastaba marcadamente con las duras realidades que había conocido. Nuestra relación comenzó con visionados nocturnos de documentales de bajo presupuesto y conversaciones en voz baja en la oscuridad. Luego, inexplicablemente, un billete de lotería ganador, tal vez, o un benefactor convenientemente no mencionado, consiguió financiación. Un documental, centrado en Killing Floor de Jepson Bone. El nombre en sí sonaba a novela barata y, al principio, descarté todo el asunto como una fantasía. Es decir, hasta que me encontré con los documentos legales. Los contratos oficiales, repletos de cláusulas intimidantes, llevaban tanto su firma como, para mi creciente inquietud, la mía. Me di cuenta de que no era una broma. Estábamos comprometidos. Así, una escéptica empedernida, cuya historia personal podría rivalizar con la más oscura de las novelas, se encontró en un tramo desolado de la autopista de Nevada, junto a un equipo de ansiosos investigadores paranormales. El sol se hundía en el horizonte, proyectando sombras alargadas y siniestras sobre la fachada desmoronada de la prisión abandonada. Era una estructura inquietante, que parecía materializarse en el desierto mismo. Nadie en los pueblos cercanos parecía conocer sus orígenes, no existían registros de su construcción y su presencia era apenas un susurro en la historia local. Este era el destino, el infame Killing Floor, un lugar conocido solo a través de una única y escalofriante leyenda. Y todo lo que creía entender sobre el miedo, sobre la naturaleza de los monstruos, sobre las cosas que acechan en los rincones invisibles del mundo, estaba a punto de ser alterado irrevocablemente. El viaje en coche había sido esclarecedor. Landon, bendito sea su corazón, había reunido un equipo de una agencia de investigación paranormal de renombre. No eran aficionados con los ojos muy abiertos como él. Eran profesionales experimentados, cada uno con su propia especialidad, lecturas de campos electromagnéticos, análisis de EVP, incluso un medium psíquico. Y todos conocían la historia. Todos ellos excepto yo. ¿Nunca has oído hablar de Jepson Bone? Me había preguntado el Dr. Aris Thorne, el investigador principal del equipo y un hombre cuyo ceño permanentemente fruncido sugería que había visto cosas que no se podían dejar de ver, con una mezcla de incredulidad y curiosidad morbosa en su voz. Landon, percibiendo mi ignorancia, había tomado el mando, ansioso por compartir su obsesión. Jepson Bone no era un simple loco, explicó, con voz apagada y reverente. Era algo más, algo antiguo. Antes de la prisión, antes de cualquier edificio, esta tierra le pertenecía. Era un carnicero, un monstruo con piel humana. Dicen que vagaba por estas llanuras, matando a cualquiera que se cruzara en su camino. Hombres, mujeres, niños, no importaba. Disfrutaba haciéndolo. La gente lo llamaba por diferentes nombres, el bufón de las mandíbulas, el arlequín carmesí, el segador risueño, pero el terror que inspiraba siempre era el mismo. Y no eran solo asesinatos al azar, intervino Sara, la psíquica del equipo, con los ojos distantes, como si estuviera escudriñando el pasado. Era ritualista, casi sacrificial. Dicen que drenaba la sangre de sus víctimas, la usaba para pintar símbolos en el suelo, símbolos de algo oscuro. Landon continuó, bajando la voz hasta casi un susurro. Al final, su reinado de terror terminó. Lo atraparon, por fin. Pero no solo lo colgaron. Lo enterraron vivo, aquí mismo, en este mismo lugar. Dicen que su espíritu sigue aquí. Atrapado, infundiendo su maldad en el suelo. Por eso lo llaman el piso de la muerte. Hizo una pausa para que el peso de sus palabras se hiciera notar. Incluso si te vas de este lugar, Alicia, dijo, mirándome a los ojos, él te seguirá. Pero, ¿por qué un payaso? Pregunté, mientras la imagen de una cara pintada, retorcida en una mueca, parpadeaba en mi mente. Parecía tan incongruente, tan infantil, tan equivocado. Los ojos de Sara volvieron al presente, con un destello de comprensión en sus profundidades. El payaso, eso también es parte del ritual, dijo en voz baja. Es una burla, una imitación retorcida de alegría. Jepson Bone no era solo un asesino. Era un profanador. Tomó las cosas más inocentes, la risa, la alegría, la infancia y las corrompió, convirtiéndolas en instrumentos del miedo. El Dr. Thorne, siempre historiador, intervino. Hay precedentes históricos, ya sabes.
La fiesta de los locos medieval, por ejemplo. Rituales donde el orden social se invertía, donde los bufones y los tontos reinaban supremos por una sola noche. Pero no se trataba solo de juerga. Había un lado más oscuro, una conexión con antiguos ritos paganos, sacrificios hechos para apaciguar, algo. Algo antiguo, algo hambriento. Landon asintió, retomando el hilo. Y los payasos mismos, su historia es más complicada de lo que creemos. No siempre fueron solo animadores. En algunas culturas, se los veía como figuras liminales, que existían entre mundos. Embaucadores, agentes del caos, incluso, psicopompos, guías de los muertos. Hizo una pausa, con la mirada fija en algún punto invisible más allá de los muros de la prisión. Jepson Bone se conectó con algo primitivo, algo antiguo. Pervirtió los símbolos de la alegría, los convirtió en instrumentos de terror. Se convirtió en algo más que humano. Se convirtió en la encarnación del miedo mismo, disfrazado de risa. Un escalofrío, más frío que la noche del desierto, me recorrió el cuerpo. Por primera vez, la idea de fantasmas, de algo más allá, no parecía tan ridícula. Parecía posible, y aterradora. La camioneta se detuvo con un temblor, sus faros atravesaron la oscuridad opresiva que se aferraba a la prisión como un sudario. Al salir al terreno irregular, sentí una oleada de náuseas que me invadió. La prisión se alzaba ante nosotros, un monumento grotesco al sufrimiento y la desesperación. Sus paredes estaban llenas de cicatrices y grietas, los barrotes oxidados de sus ventanas parecían dedos esqueléticos que se extendían hacia la noche. El viento silbaba a través de los cristales rotos y, por un momento, podría haber jurado que lo oía, un coro de gritos apagados, llevados por la brisa, susurrando historias de tormentos inimaginables. ¿Oyes eso?, pregunté, mi voz apenas por encima de un susurro, mis ojos se movían nerviosamente hacia los demás. Landon, su rostro pálido a la luz de la luna, parecía como si estuviera a punto de sugerir que empaquetáramos y regresáramos a la civilización. Pero el resto del equipo, prácticamente vibraban de emoción. Sarah, la psíquica, tenía los ojos cerrados, una sonrisa serena jugando en sus labios. Mark y Emily, los especialistas en tecnología, ya estaban descargando el equipo de la camioneta, sus movimientos rápidos y eficientes. ¿Escuchar qué, Alicia?, preguntó Mark, su voz teñida con un dejo de diversión. El viento. No, suena como, gritos, tartamudeé, sintiendo un rubor subiendo por mi cuello. Los ojos de Sarah se abrieron de golpe y se giró hacia mí, su mirada intensa. Sí, suspiró, yo también lo escucho. Tantas voces, atrapadas, sufriendo. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Esto no era un fantasma común. Esto era algo más. Aris Thorne, siempre pragmático, juntó las manos. Muy bien, equipo, anunció con voz firme, manos a la obra. Mark, Emily, preparen el campamento base. Sarah, quiero que hagan un barrido preliminar del perímetro. Landon, Alicia, ustedes están conmigo. Comenzaremos con el bloque de celdas principal. Hizo una pausa, sus ojos brillando en la oscuridad. Esto va a ser bueno. Y con eso, cruzamos el umbral, hacia el vientre de la bestia, un carnaval de sufrimiento inimaginable. La exploración inicial del interior de la prisión arrojó un descubrimiento escalofriante. Mientras que el resto de la estructura estaba extrañamente desprovisto de cualquier signo de habitación reciente, el piso de matanzas, en sí era una escena de arte macabro. Restos esqueléticos, algunos aún con restos de ropa andrajosos, yacían esparcidos por el concreto agrietado. Los huesos mismos estaban adornados con símbolos extraños, grabados de manera tosca pero inquietantemente precisos. Estos no son frescos, observó el Dr. Thorne con voz sombría. Nadie ha estado aquí durante décadas, al menos. Miré a Landon. El color había desaparecido de su rostro, dejándolo con un tono verde enfermizo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. Puede que él haya sido un creyente en lo paranormal, pero pude ver en sus ojos que realmente no había creído en esto. La realidad de Jepson Bone, el mal palpable que impregnaba este lugar, se estaba instalando en todos nosotros, incluso en los profesionales experimentados. Pero el miedo, al parecer, no fue suficiente para disuadirlos. El equipo estaba listo. Cámaras, grabadoras, lectores de campos electromagnéticos, todo zumbando con anticipación. La sesión comenzó, el aire cargado de tensión. Y luego, todo cambió. No eran solo los susurros, las luces parpadeantes, las caídas repentinas de temperatura. Era él, Jepson Bone, no una aparición tenue, sino una manifestación de pura malicia. Era todo lo que describían las leyendas y más, una figura bufonesca con ojos que ardían como brasas, una grotesca parodia de alegría. Irradiaba una aura de poder que empequeñecía todo lo que yo hubiera imaginado. No era solo un fantasma.
Era una fuerza primaria de oscuridad, algo que hacía que los demonios de mi infancia parecieran duendes juguetones. Y luego, ante nuestros propios ojos, él actuó. No solo acechaba, mataba. Era Sara, la psíquica, el que lo había percibido primero, el que había hablado de las voces atrapadas. Volvió su atención hacia ella, sus movimientos rápidos y brutales, un ballet horroroso de violencia sobrenatural. En un momento ella estaba allí, con los ojos abiertos de terror, y al siguiente, él estaba sobre ella. Su sonrisa se ensanchó, revelando hileras de dientes afilados como agujas, y con un sonido repugnante y húmedo, hundió la mano en su pecho. No a través de él, sino dentro de él. Sus dedos, imposiblemente largos y esqueléticos, se retorcieron dentro de su torso, como si buscaran algo. Los gritos de Sara se convirtieron en jadeos gorgoteantes mientras la sangre brotaba de su boca, sus ojos se salían de sus órbitas. Él no sacó nada esta vez. En cambio, apretó el puño y con una serie de crujidos repugnantes, aplastó su caja torácica desde el interior. Sus huesos se rompieron y se comprimieron de manera audible, su cuerpo se contorsionó en una forma grotesca y antinatural. Luego, con un movimiento de muñeca horriblemente casual, hizo rodar su cuerpo ahora compacto por el suelo. Se estrelló contra la pared con un ruido sordo repugnante, dejando una mancha de sangre y vísceras. Se rió entre dientes, una risita aguda e infantil, y luego, como si estuviera jugando a los bolos, recogió su cuerpo, ahora casi esférico, y lo hizo girar con tremenda fuerza hacia el resto de nosotros. La vista fue demasiado. El pánico estalló. Los gritos llenaron el aire, el mío entre ellos, mientras nos apresurábamos a escapar de la monstruosa entidad. La habitación se sumió en el caos, el equipo se estrelló contra el suelo mientras huíamos, la imagen del cuerpo mutilado de Sara, utilizado como proyectil, quedó grabada en mi mente para siempre. Nunca regresamos a ese lugar. La empresa que había financiado el desafortunado proyecto de Landon envió a su propio equipo para recuperar el metraje. Consiguieron recuperar parte de la grabación, una prueba escalofriante e irrefutable de la existencia de Jepson Bone. Su forma espectral, clara como el día, fue captada por la cámara. Pero el resto, los momentos cruciales, el horror que habíamos presenciado, se perdieron. Fueron reemplazados por estática. Pero no cualquier estática. Esto era, diferente. Entre el ruido blanco había imágenes fugaces, atisbos de rostros contorsionados por la agonía, miles de ellos, como si el aire mismo estuviera gritando. Las imágenes recuperadas causaron sensación, por supuesto. Evidencia irrefutable de lo paranormal. Pero ninguno de los que estábamos allí esa noche sentíamos ninguna sensación de triunfo. Llevábamos el peso de lo que habíamos visto, el conocimiento de la verdadera naturaleza del mal que acechaba dentro de esas paredes. La fama, el reconocimiento, no significaban nada. Todo lo que hacían era recordarnos a Sara, el terror y el hecho de que Jepson Bone todavía estaba ahí fuera. Y que, incluso ahora, años después, todavía podía sentir el peso fantasma de su mirada en mi espalda, el eco de su risa escalofriante en mis oídos. Las desapariciones comenzaron sutilmente, casi inadvertidas. Una persona desaparecida por aquí, una desaparición sin dejar rastro por allá. Pero luego, la frecuencia aumentó. Los informes de noticias anunciaban a todo volumen el creciente número de casos sin resolver. Los rostros de los desaparecidos aparecían en las pantallas de televisión, sus historias se contaban en voz baja y preocupada. Los periódicos publicaban artículos de primera plana especulando sobre las posibles causas, que iban desde lo mundano a lo extraño. Y entonces, los periodistas llegaron a nuestras puertas. Querían saber si sabíamos algo sobre las desapariciones. Teníamos alguna pista, habíamos visto algo sospechoso. Landon, con un rostro marcado por un miedo que yo sabía que reflejaba el mío, se convirtió en un maestro de la evasión. Elaboraba coartadas plausibles, ofrecía respuestas vagas y evasivas, e hizo todo lo posible para evitar llamar la atención sobre lo que sabíamos. Porque lo sabíamos. Sabíamos por qué desaparecían esas personas. Conocíamos la escalofriante verdad que nadie más sospechaba. Y saberlo era un terror constante y persistente, un peso que nos oprimía cada día que pasaba. Vivíamos con un secreto tan monstruoso, tan increíble, que compartirlo solo nos convertiría en blancos de ataque. Estábamos atrapados en un pacto silencioso de miedo, unidos por el horror que habíamos presenciado, el horror que ahora acechaba las calles, cobrando sus víctimas una a una. Y estábamos aterrorizados, jodidamente aterrorizados. El peso de nuestro secreto compartido flotaba en el aire, como una manta sofocante de terror que amenazaba con consumirnos. Pero esa noche, Landon, bendita sea, intentó atravesar la oscuridad. Nos sentamos en nuestra pequeña mesa de cocina, dejando a un lado los restos de una cena sencilla de pasta. Extendió la mano y encontró la mía, su toque fue un salvavidas en la tormenta.
Alicia, dijo, en voz baja y sincera, te prometo que voy a arreglar esto. Voy a encontrar una manera de detenerlo. Siempre hay una manera. Sus palabras, aunque estaban impregnadas de una esperanza desesperada, fueron un bálsamo para mis nervios desgarrados. Seguía siendo ese Landon amable y decidido del que me había enamorado, el que se negaba a dejar que la oscuridad ganara. Se inclinó hacia mí, sus ojos se encontraron con los míos y, en ese momento, el miedo pareció retroceder, reemplazado por un destello de algo parecido al amor, una chispa desafiante frente a las abrumadoras probabilidades. Lo solucionaremos, susurró, sus labios rozando mi frente. No dejaré que te lleve. Lo prometo. Más tarde esa noche, con el calor de sus palabras todavía presente, entré en la ducha. El agua caliente cayendo en cascada sobre mi piel fue un respiro bienvenido, un escape temporal de la realidad escalofriante que me esperaba fuera de la puerta del baño. Cerré los ojos, dejando que el vapor y el sonido rítmico del agua se llevaran las ansiedades que me habían atormentado durante todo el día. Landon, llamé, una sonrisa jugando en mis labios cuando escuché que la puerta del baño se abría con un crujido. ¿Eres tú? Silencio. Landon, ¿por qué no me respondes? Me reí entre dientes, juguetonamente. El gato te comió la lengua. Todavía no había respuesta. Una punzada de inquietud recorrió mi columna vertebral. Algo no estaba bien. Con una creciente sensación de temor, abrí lentamente los ojos. Y entonces lo vi. Jepson Bone. No era una sugerencia, ni una sombra, sino él, en toda su grotesca gloria. Estaba de pie en la puerta, su cara de payaso era una máscara de pura maldad. Sostenía algo en su mano, algo que me heló la sangre. Era la cabeza de Landon. No cortada con precisión, sino arrancada de su cuerpo, los bordes irregulares de su cuello brillaban con sangre y algo más. Mechones de tejido y tendones se aferraban a la carne desgarrada, colgando como decoraciones grotescas. Sus ojos, abiertos y vacíos, miraban hacia el techo, un único rastro de lágrima grabado a través de la sangre que le enmarañaba el cabello. Un lado de su cara estaba, faltante. Mordido, dejando un agujero enorme que revelaba el hueso debajo. Jepson Bone sonrió, una amplia y aterradora extensión de dientes, salpicada de rojo. Dio un paso más cerca, y luego otro. No necesitaba hablar. Su presencia, la quietud escalofriante, el trofeo grotesco en su mano, lo decían todo. Él había prometido protegerme, y había fallado. Ahora, era mi turno. Como una última broma retorcida, Jepson Bone levantó la cabeza de Landon. Con una bofetada repugnante y húmeda, colocó el rostro ensangrentado y mutilado de modo que sus ojos ciegos cubrieran mi desnudez. La grotesca parodia de la modestia fue el golpe final y devastador. El terror dio paso a una desesperación escalofriante y hueca. Estaba atrapada, no solo por el miedo, sino por la violación absoluta y obscena de todo lo que conocía. Pero esta no es solo mi historia. Ahora también es la tuya. ¿Has escuchado el nombre? No. Jepson Bone. ¿Es algo pegajoso? No. Como una rebaba que se aferra a tus pensamientos. ¿Has imaginado su rostro? No. Esa grotesca parodia de una sonrisa, esos ojos que arden como agujeros perforados en el infierno. ¿Has imaginado el horror, la sangre, el terror? No es así. No mientas. Sé que lo has hecho. Y eso es todo lo que se necesita. Un susurro en la oscuridad, una imagen fugaz en el rabillo del ojo, y él está allí. Siempre está allí, acechando más allá del borde de tu percepción, un depredador en las sombras de tu mente. Entonces, dime, ¿sientes ese escalofrío trepando por tu columna? Esa sensación de hormigueo en la nuca. Es él. Está más cerca de lo que crees. Está respirando en tu nuca, susurrando promesas de dolor en tu oído. Y lo siento mucho, mucho, por lo que acabas de desatar. No puedes dejar de ver lo que has visto. No puedes dejar de oír lo que has oído. Él está en tu cabeza ahora, excavando profundamente, creando un hogar para sí mismo en tus pesadillas. Duerme bien, y cuida tu espalda, porque él te está mirando. Esperando. El único escape de la maldición es un truco cruel de la luz. No hay escape, solo hay transferencia. Infligirle la maldición a otro, pasarle el hechizo como un toque venenoso, dejando que su propio miedo le dé forma y sustancia. Este título es el señuelo. Te atrae, promete una historia, pero entrega una maldición. Los otros no solo murieron, eran recipientes, cada uno de ellos corrompiéndose lentamente, su terror registrado en un video granulado y parpadeante, un testimonio del poder insidioso de la maldición. Al igual que la cinta de video maldita de Japón, el lanzamiento del documental fue un sacrificio, un pacto oscuro hecho a cambio de notoriedad, un trato fáustico pagado con gritos. Esta prisión, como esas escaleras imposibles que se retuercen y desaparecen en el corazón más oscuro del bosque, se siente fundamentalmente mal, un desgarro en el tejido de la realidad misma.
Siempre estuvo aquí, una entidad malévola esperando entre las alas de la existencia. O algún acto profano, algún rito olvidado, la convocó a la existencia. No importa, ahora conozco el ritual, las palabras para transmitir la maldición. Y al leer estas palabras, tú también lo sabes. Ahora estamos unidos, atrapados en esta pesadilla. No hay escapatoria, solo hay que compartir el terror. En cuanto a mí, bueno, mi alma vaga por siempre por la casa de Jepson Bone, el lugar al que llaman el piso de la matanza. Pronto te unirás a mí. Dale like, comenta, suscríbete y activa la campanita para más historias. Hasta pronto.